buenas tardes. Gracias a la Comisión Política de la DS por la invitación, que yo no sé qué hago hablando después de Bernabe y de Félix Córdoba. Voy a hacer como una discusión desde el ecosocialismo, ¿verdad? O una mirada ecológica hacia el problema, ¿verdad?, que trae el crecimiento capitalista en nuestro planeta y cuáles serían como las rutas de acción desde una postura ecosocialista. Yo he basado los planteamientos que voy a traer aquí, voy a traer muchos datos, de hecho, en varios textos. Hay un texto bien importante que ocurrió en 1972 que se llama Los límites del crecimiento, liderado por la doctora Donatella Meadows, que tuvo cuatro reportes posteriores. El manifiesto ecosocialista de Joel Corel y Michael Lowy, el manifiesto final del tercer encuentro ecosocialista internacional, eso fue en el 2016, un texto o un artículo que se llama El ecofeminismo ante la crisis social, ambiental y patriarcal, de John Martínez e Iñaki Barcena en 2015, un texto bien importante en lo que se plantea ahora como la teoría del decrecimiento, que es Less is More, How the Growth Will Save the World, de Jason Hickel. Y otro libro súper influyente, porque es que precisamente es es que sienta la base de lo que es la teorización de lo de que es el decrecimiento, que es de Serge Latouche y Didier Harpech, La hora del decrecimiento. Pues y voy a leer gran parte de esto porque me pongo nerviosa. En el 2017, un equipo de entomólogos encontró que 3/4 partes de los insectos voladores en las reservas naturales de Alemania se habían desvanecido en unos 25 años debido a la conversión de bosques en fincas agrícolas y el uso intensivo de químicos, particularmente fertilizantes y los pesticidas. Uno de esos expertos de ese informe, el doctor Dave Goldson, de Reino Unido, dijo: insects makes up about 2/3 of all life in Earth. There has been some kind of horrific decline. We appear to be making vast tracts of land inhospitable to most forms of life and are currently on course for ecological Armageddon. If we lose the insects, then everything is going to collapse. Meses después de que se divulgó ese estudio, a inicios del 2018, otros 2 estudios realizados en Francia revelaron que la disminución de poblaciones de insectos había causado una reducción dramática de aves en terrenos de cultivo. El promedio de aves había caído al menos 1/3 en un periodo de 15 años y algunas especies habían colapsado hasta un 80%. Gerardo Ceballos, un investigador del Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien dirigió un estudio junto a otros investigadores de los Estados Unidos sobre extinción de especies de invertebrados, establecieron que unas 617 especies se habían desaparecido desde los 1500, o sea, desde el siglo XVI. Y la mayoría de las extinciones se han producido en el último siglo. Esos son solamente invertebrados. Robert Cowie, un autor principal de otro estudio sobre la extinción de invertebrados, perdóname, el anterior era de vertebrados, este es de invertebrados, el Centro de Investigación de la Escuela de Ciencias y Tecnología de los Océanos y la Tierra de la Universidad de Hawái, estima que desde el año 1500 también la Tierra ya podría haber perdido entre 7.5 y el 13% de los 2 millones de especies conocidas de invertebrados. Eso es entre 150,000
y 260.000 especies. Estos son algunos de los investigadores que ya han planteado que hemos entrado a una sexta extinción masiva. Identifican 4 factores principales para esto: la destrucción de distintos hábitats, la sobreexplotación de ciertas especies, la contaminación y el cambio climático. Según varios investigadores, a diferencia de las 5 extinciones anteriores, todas de origen natural, esta es causada por la acción humana. La tasa de extinción es ahora 1000 veces más rápida que antes de la revolución industrial. De hecho, hace unos años atrás, la Organización para las Naciones Unidas crearon un grupo especial para monitorear la desaparición de especies, y esto se llama como el IPBES, Intergovernmental Science Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services. Y en el 2019, apenas 3 años atrás, publicaron su primer informe comprensivo en el cual proyectaron que 1 millón de especies están en riesgo de extinción, muchas de ellas en las próximas décadas. Lo que está ocurriendo es la ruptura, la descomposición de múltiples sistemas interconectados. Todos son sistemas en los que los seres humanos somos fundamentalmente dependientes. Durante los pasados 50 años, la agricultura industrial, sostenida por la tala y el arado agresivo, además del uso de químicos, han ido exterminando los ecosistemas del suelo. En la medida en que las lombrices de tierra desaparecen, colapsa más de la mitad del contenido orgánico de los suelos. Y de hecho, hay estudios que dicen que en las fincas industriales la biomasa de las lombrices se ha reducido en un 83%. De acuerdo con el informe de la Comisión Global de Economía y Clima titulado Food and Land Use, el 40% de los suelos del planeta están seriamente degradados. El rendimiento de los cultivos ha ido bajando progresivamente en al menos una quinta parte de las tierras cultivadas globalmente. María Elena Semedo, de la Organización de Alimentos y Agricultura, conocido como FAO en sus siglas en inglés, ha advertido que si siguen los patrones de uso de los suelos como hasta ahora, la tierra solo será capaz de sostener otros 60 años de cosecha. Y algunos aquí van a estar vivos en ese momento, ¿verdad? Cerca del 85% de los recursos pesqueros ya están agotados o enfrentan su colapso. En la región del Pacífico, en Asia, los rendimientos de las actividades pesqueras están en un trayecto de llegar a cero en el 2048. Eso es en 25 años. En estos momentos, hoy hay más plásticos en los océanos que peces. Los químicos utilizados en las actividades agrícolas, nitrógeno y el fósforo, están llegando a los océanos. Estos tienen graves efectos sobre los mares, propagación de grandes algas que limitan la cantidad de oxígeno en los ecosistemas que se encuentran bajo ellos. Las emisiones de carbono están provocando que los océanos se acidifiquen. Esto provoca que el blanqueamiento de los corales, los cuales son centrales para la reproducción de la vida marina. Desde mediados de la década de 1970 existe un consenso en la comunidad científica de que estos dramáticos cambios que ahora vemos de forma más intensa y generalizada tienen un origen antropogénico. En el año 2000, el ya desaparecido científico atmosférico Paul Crutzen acuñó el concepto antropoceno para nombrar una nueva era geológica que era marcada por la acción humana. Este concepto ha sido bastante debatido en la geología. Y ahorita les voy a decir por qué. Un problema con el término es la arrogancia. Es nombrar una era geológica con nuestro nombre. Sugiere un cierto asombro ante nuestra propia magnificencia. O sea, el ser humano es tan grande que es capaz de hacer tal cosa. Y la socióloga Eileen Crist sostiene que fue una visión de mundo tan antropocéntrica la que nos metió en esta situación en el primer lugar. Y el antropoceno implícitamente culpa a toda la raza humana por una crisis causada por relativamente unos pocos. Y aquí es que estamos entrando en el asunto. Esta noción de antropoceno se ha popularizado bastante en su uso desde el 2000 hacia acá, diciendo que el problema que vemos del colapso de los ecosistemas en nuestro planeta se debe a la acción humana.
pues no se debe a la acción humana en el sentido general de la palabra, tiene que ver con un modo económico, un sistema económico que conocemos como capitalismo. Y de hecho, cuando se ven todos los estudios, todas las gráficas, todos los análisis, se nota que en la medida en que apareció, ¿verdad?, la revolución industrial y se han dado todas las dinámicas de, por ejemplo, colonización de otros espacios, ¿verdad?, la subyugación de otros pueblos, las prácticas extractivistas de la tierra. Eso es lo que ha ido provocando las condiciones que han creado esta condición de colapso de los ecosistemas. Así que no es una acción humana en el sentido, ¿verdad?, estricto de la palabra, es una actividad humana que el ser humano, ¿verdad?, en el occidente inventó una invención de cómo organizarse económicamente, que es lo que conocemos como el capitalismo, como acabo de decir. Otra crítica es que el discurso del antropoceno tiende a responsabilizar no solo a todos los humanos, sino a la naturaleza humana por esta situación. Y esto es bien problemático porque, por ejemplo, en estos días yo había estado leyendo de una crisis de agua, por ejemplo, que hay en comunidades que viven en la área de los Himalayas, donde el aumento, por ejemplo, de las temperaturas ha hecho que los glaciares se hayan seguido descongelando, hayan provocado grandes inundaciones y han habido comunidades enteras que se han tenido que trasladar a otros espacios porque no existe posibilidad de que sigan viviendo en sus terrenos ancestrales. Porque se ha degradado también, porque entonces existen los extremos, se ha degradado mucho los suelos porque hay sequías extremas, pero por otro lado hay momentos donde hay grandes inundaciones también. Y son comunidades que durante toda su existencia han vivido en armonía con el espacio natural, con los entornos, con los sistemas. Entonces, decir que gente como esa, gente de las comunidades indígenas en el Amazonas, gente de países llamados subdesarrollados o no industrializados, son culpables también de las consecuencias que estamos viendo climáticas, es muy injusto. Así que lo que demuestra también es que hay unas desigualdades, ¿verdad? No solamente dentro de los países, pero también entre los países, donde hay unos países que han sido mayores contribuyentes a las causas de esta degradación ambiental y que hay otras personas que están viviéndola con mayor fuerza y que están viendo esas consecuencias. Perdón. Bien, esto tiene poco sentido para los antropólogos, quienes señalan que la gente ha descubierto repetitivamente cómo vivir dentro de sus posibilidades ecológicas e incluso prosperar. O sea, durante la historia humana, el ser humano, distintas sociedades humanas han aprendido a cómo vivir, cómo adaptarse también a su medio ambiente. Así que esto es bien importante, esta discusión. Los científicos sociales y otros sostienen, sin embargo, que los problemas ambientales que enfrentamos no derivan de la naturaleza humana o de la cultura, sino sobre una configuración socioeconómica que surgió en Europa en la segunda mitad del pasado milenio. El capitaloceno, que entonces es un concepto que los críticos a esta noción de antropoceno han ido acuñando, que lo propuso por primera vez el geógrafo humano Andreas Mann, quien sitúa los orígenes de la era del capital en el uso del carbón para alimentar las fábricas en Inglaterra del siglo XIX. Pues ha planteado, ¿verdad? Él planteó este concepto del capitaloceno. No le llamemos antropoceno porque no son todos los seres humanos, no es la actividad humana per se la que provoca esto, sino que el sistema capitalista. Así que llamémoslos de esta manera. Y ahora mismo hay un debate bien grande entre geólogos, antropólogos, sociólogos con este asunto de la nomenclatura.
Pero por el contrario, un geógrafo historiador, Jason Moore, sostiene que el capitaloceno no comenzó en el siglo XIX, comenzó en Europa en el siglo XV, ¿verdad? Con un sistema económico basado en la expansión territorial perpetua. O sea, en el siglo XV el llamado empieza que la exploración hacia las Américas, ¿verdad? Y empieza también otras dinámicas donde se van a dar unos movimientos también y unas transformaciones de los ecosistemas a nivel mundial, ¿verdad? Los europeos trasladaron gente, trasladaron también animales, plantas de unos entornos hacia otros. Así que fueron transformando también la ecología a nivel planetario. Al expandirse al nuevo mundo y avanzar hacia las colonias y dominios en Asia, África y Australia, el capitalismo estableció sistemas globales de manufactura y comercio que consumieron la naturaleza a tasas sin precedentes y recién ahora están chocando con las fronteras planetarias. Cabe señalar que también explotaron la capacidad de trabajo de otros seres humanos, ¿verdad? Mediante el sistema de la esclavitud. Sin embargo, a pesar de esta realización, ha habido cierta suerte de inercia entre atender la raíz de estos problemas que amenazan todas las formas de vida de nuestro planeta, incluyéndonos. Lo que en última instancia está en juego es el sistema económico que ha llegado a dominar más o menos todo el planeta durante los últimos siglos, el capitalismo. O sea, hay críticas desde la década de los 1970, se han hecho señalamientos por distintos especialistas de las ciencias naturales, donde han ido planteando y anunciando un posible colapso de nuestro planeta desde los 1970. Curiosamente, en esa década también es que empiezan a emerger las campañas para que la gente se sienta culpable de la degradación ambiental. Por ejemplo, las campañas de recoge la basura, o que si existe mucha basura, la culpa es tuya que la botas aquí. No se culpabiliza a las grandes corporaciones que son las que están creando artículos que tienen obsolescencia también programada, y que eso se da un poquito más adelante, ¿verdad? Que hace que la gente siga teniendo que seguir consumiendo, ¿verdad? Y desechando otros artículos. Bien, el crecimiento es la principal directiva del capital. Y en lo que respecta al capital, el propósito de aumentar la producción no es principalmente satisfacer las necesidades humanas específicas o mejorar los resultados sociales. Más bien el propósito es extraer y acumular una cantidad cada vez mayor de ganancias. Y eso yo no lo tengo que subrayar mucho aquí. A medida que aumenta la producción, la economía global genera más energía, recursos y desechos cada año, hasta el punto de que ahora está sobrepasando dramáticamente lo que los científicos han definido como los límites planetarios seguros, con consecuencias devastadoras para el mundo viviente. El colapso ecológico global está siendo impulsado casi exclusivamente por el exceso de crecimiento en los países de altos ingresos y en particular por el exceso de acumulación entre los muy ricos. Esta es una crisis de desigualdad más que cualquier otra cosa. A menos que cambiemos el funcionamiento de nuestra economía, seguiremos haciendo exactamente lo que estamos haciendo con los combustibles fósiles, los utilizaremos para impulsar la extracción y la producción continua a un ritmo cada vez mayor. La energía limpia podría ayudar a lidiar con las emisiones, pero no hace nada para revertir la deforestación, la sobrepesca, el agotamiento del suelo y la extinción masiva. El crecimiento, como podríamos llamarlo, se erige sobre una de las ideologías más hegemónicas de la historia moderna. Nadie se detiene a cuestionarlo. Es la ideología del crecimiento, ¿verdad? En este momento, el supuesto dominante en economía es que todos los sectores de la economía deben crecer todo el tiempo, independientemente de si realmente lo necesitamos o no. Esta es una forma irracional de gestionar una economía. El crecimiento verde no existe.
El crecimiento verde no existe. Hay una noción que se ha acuñado en los últimos años, que es la de el desarrollo sostenible. Eso es un oxímoron. No puede haber crecimiento, no puede haber desarrollo que sea sostenible, porque el desarrollo está sostenido sobre la base del ¿qué? Del crecimiento. Así que es una paradoja, no hay desarrollo sostenible. Los países de altos ingresos no necesitan más crecimiento para mejorar la vida de las personas. Lo que necesitan es organizar la economía en torno al bienestar humano, en lugar de en torno a la acumulación del capital. Y ayer Bernabe hablaba un poco de eso en uno de sus comentarios que hacía a la presentación que hizo Félix, ¿verdad? Y discúlpenme un momentito que me perdí aquí. Es que tengo notas por todos lados. Bien, hay otro planteamiento, ¿verdad? Que en oposición de estos teóricos que mencioné al principio que estuve estudiando, que hablan del decrecimiento. O sea que la apuesta ecosocialista debe ser al decrecimiento. Nosotros no debemos desechar de nuestro léxico el concepto de desarrollo sostenible, porque como dije, es paradójico, ¿verdad? No es posible. Es el decrecimiento. ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues en primer lugar, y el primer problema es que esa noción de desarrollo sostenible no propone una solución de mercado a la crisis ecológica. Perdóname. Es que perdonen no hay soluciones de mercado. No hay soluciones de mercado a la crisis ecológica. No, porque no confrontan las estructuras del capitalismo. ¿Ok? El sistema capitalista es fundamentalmente incompatible con los requisitos para la sostenibilidad ecológica y social. Estos son los fundamentos de por qué desarrollo sostenible no es un concepto que debamos estar utilizando. La prioridad económica debe ser hacia la satisfacción de las necesidades humanas, manteniéndose dentro de los límites ecológicos. Y esto está en abierto conflicto con la estructura del capitalismo. Así que el ecosocialismo propone que la única ruta hacia la sostenibilidad es el desarrollo de una sociedad igualitaria o equitativa. Y esa equidad debe ser a niveles sociales, económicos, políticos, culturales también, diseñada para armonizar la sociedad humana y no humana también. Y de hecho, algo que tenemos que empezar a pensar es nosotros vernos como un ente fuera de la naturaleza. Nosotros somos parte de la naturaleza también y tenemos que ver cómo armonizamos nuestras acciones con otra vida, ¿verdad? Y dejar de pensar que somos somos organismos superiores, ¿verdad? Dentro el ecosistema. Y lo voy a dejar por aquí. Voy a hacer una cita que me encontré que me parece muy valiosa. A ver si alguien adivina quién la dijo. Dice, despertemos humanidad, ya no hay tiempo. Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de solo estar contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal. El río Gualcarque nos ha llamado, así como los demás que están seriamente amenazados. Debemos acudir. La madre tierra militarizada, cercada, envenenada, donde se violan sistemáticamente los derechos elementales, nos exige actuar. Construyamos entonces sociedades capaces de coexistir de manera justa, digna y por la vida. Juntémonos y sigamos con la esperanza, defendiendo y cuidando la sangre de la tierra y los espíritus. Y eso lo dijo Berta Cáceres. Nada, lo que hice fue una provocación para que lo discutamos después, el reguero de cosas que dije. Gracias.
No, no, aplaudando. Vamos a escuchar a Cristina y al final podemos hacer las preguntas y los comentarios. No fusilas a las dos juntas a la vez. Bueno, pues muchas gracias a Maritza, estuvo bien buena esa presentación. Sigo, ¿verdad? Como Maritza había dicho anteriormente, esta sección es el socialismo al que aspiramos o por el que luchamos. Ustedes me dirán, ¿soy intercambiable? Vale. Y a mí como tal ¿verdad? Me pidieron que hiciera la parte un poco de género, feminismo. Y en ese sentido quisiera regresar un poco. Muchas de las personas que están aquí estuvieron el sábado en el Seminario del Capital. Estamos leyendo el primer tomo y empezamos con el primer capítulo, ¿verdad? Estábamos de la primera a la tercera sección, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que se plantea es que la fuerza de trabajo cristalizada en la mercancía, eso es lo que le da, ¿verdad? Ese es el valor de la mercancía. Es decir, todo este trabajo, ¿verdad? Que no voy a empezar por ahí, discúlpenme. Esa fuerza, sí, no te apures. Esa fuerza de trabajo que aunque no lo hemos visto todavía en el Seminario del Capital, tiene que reproducirse a sí misma a diario para poder vender su única mercancía, que es su capacidad de trabajar en español. El valor no se crea en el mercado. Por lo menos eso es lo que nosotros los marxistas entendemos. El valor no se crea en el mercado, sino que se crea a través de la fuerza de trabajo que se emplea para, ¿verdad?, crear esa mercancía. Ahora bien, la pregunta que como socialistas y como feministas nos tenemos que hacer es cómo creamos esa fuerza de trabajo, ¿verdad? Que es lo que conocemos como la reproducción social del trabajo. O sea, ¿cuáles son aquellos pasos? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? ¿Cuáles son esos elementos necesarios para que día tras día la clase obrera pueda ir a trabajar, regresar a su casa, hacer lo que sea que tenga que hacer para entonces regresar el próximo día a trabajar? Algo que ha sido una crítica bastante consistente del feminismo al marxismo precisamente es que los marxistas pues no tienden a meterse muy de lleno en la cuestión de género. Y pues tomando eso en cuenta podemos entender la molestia de muchas feministas cuando se les plantea, pero ¿qué tal si ¿verdad? Nos acercamos más a Marx? ¿Qué tal si nos acercamos más al socialismo? Muchas van a, ¿verdad?, se van a molestar y van a decir, mira, es que históricamente estos movimientos obreros no han, ¿cómo decirlo?, no han hecho el trabajo necesario para entender cuáles son aquellos elementos que oprimen no solamente a la clase trabajadora, sino también a las mujeres y los sujetos feminizados dentro de esa clase trabajadora. Así que un poco la tarea que nos tenemos que dar como marxistas y como feministas es precisamente pensar ampliamente, ¿verdad? Ver a grandes rasgos cuáles son aquellas opresiones que permiten el desarrollo del capitalismo. O sea, no es solamente la explotación de mi fuerza de trabajo, sino que también son otra serie de, ¿verdad?, lo que le decimos ahora, que es parte de la interseccionalidad, ¿cuáles son estas otras opresiones que permiten el desarrollo del capitalismo? Esas pueden ser racismo, esas pueden ser, por ejemplo, sexismo, puede ser, ¿verdad?, discrimen contra las personas de cierta edad, discrimen contra personas con impedimentos, etc. Entonces, ¿verdad? Así que las feministas, diría yo como, wow, usualmente desde el siglo XX, desde principios del siglo XX para acá, una de las cuestiones esenciales que nos hemos preguntado es cómo vamos a atender la cuestión de la reproducción social del trabajo, que usualmente ha caído en manos de las mujeres a través de los siglos. O sea, ¿quién está a cargo de hacer la comida, limpiar la casa? ¿Quién está a cargo de asegurarse que la ropa no esté rota, que no esté, ¿verdad?, que no le haga falta nada a la casa?
usualmente eso es un trabajo que se denomina así, trabajo doméstico, y recae sobre nosotras mujeres. ¿Cuál es, verdad, un poco hacia dónde se ha querido dirigir la conversación? Bueno, pues ahí tenemos distintas ¿verdad? Respuestas. Para empezar, hemos tenido, por lo menos en Occidente, ¿verdad? A mí no me gusta hablar de las 4 olas del feminismo porque yo creo que son muchísimas más si las tomamos fuera de Occidente, pero por lo menos en Estados Unidos y en Europa se conciben 4 olas del feminismo. La primera se da a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, que trabajó mucho la cuestión del sufragio. Y ahí es que empezamos a ver, ¿verdad?, estos movimientos, cómo se empiezan a aglomerar. Una de las, ¿verdad?, de las críticas que tenían, sobre todo las mujeres de la clase trabajadora, es que estas son mujeres blancas, adineradas, que, ¿verdad?, usualmente tienen como preocupación mayor la niñez huérfana, que, por ejemplo, las familias que son separadas de sus comunidades, que tienen que trabajar 16, 18 horas en una fábrica, la niñez que ya no tiene niñez, bueno, la niñez también como un concepto burgués, pero nada. La próxima ola es la del 1960 a los 70, que esta se encarga más de trabajar la cuestión de la abolición de roles tradicionales de la mujer. Se trabaja con la liberación sexual, ¿verdad?, con el advenimiento de los contraceptivos, etcétera, la educación para las mujeres y, por otra parte, ¿verdad?, la lucha antirracista decolonial. Así que ya ahí comenzamos, ¿verdad? Tenemos todavía como estas dos rutas, no quiero decir paralelas, pero es que, o sea, trabajan como feministas, pero no se están, ¿verdad? No hay una convergencia real, no hay esa unidad como feminista. Luego en los 90 se da la tercera ola del feminismo, que usualmente, ¿verdad?, se dice que pues, fue más como una cuestión de abrir el espacio laboral a las mujeres. O sea, vamos entonces a tener mujeres dirigiendo corporaciones, vamos a tener mujeres en posiciones clave en el Estado, pero no se hace mucho más para mejorar la calidad de vida de toda la clase trabajadora y la clase trabajadora, ¿verdad?, feminizada. Y entonces, a partir de los 2010, se da lo que se entiende como la cuarta ola del feminismo, que es la que trabaja el tema de la interseccionalidad. Y ahora mismo nosotros estamos, ¿verdad?, en pleno desarrollo de esta ola, diría. Y básicamente la interseccionalidad, usualmente como se define, es la naturaleza interconectada de categorías sociales como raza, clase, género, consideradas como creadoras de sistemas superpuestos e interdependientes de discriminación o desventaja. Y el denominador común para muchas de estas es precisamente el capital. Ahora, una de las banderas que levantan muchas feministas es sí, pero es que el machismo precede el capitalismo. O sea, nosotros hemos tenido sociedades patriarcales desde mucho antes del capitalismo. Así que ¿cómo decirlo? Esa cuestión de qué va primero, luchar por el socialismo o luchar por un feminismo inclusivo, por la equidad, ¿cuál se da primero? Y, ¿verdad? Nada, eso es un tema de discusión, podemos debatirlo después. Y un poco quisiera también, ¿verdad?, hacer hincapié de que estos son movimientos que se dan en Estados Unidos y en Europa. No estamos mirando Latinoamérica, no estamos mirando, bueno, interseccionalidad y, bueno, nada, algunas de las olas sí se dan en Latinoamérica, pero no hemos mirado feminismo africano, no hemos mirado feminismo asiático, no hemos mirado tantos otros feminismos. Y yo creo que, ¿verdad?, algo que pudiéramos hacer también para talleres futuros tal vez sea profundizar en la cuestión feminista y no solamente verla a través de este modelo. Este año, hace unos cuantos meses atrás, el Caucus de Género organizó fue como un tallercito, una charla breve sobre un libro de ciencia rusa que se llama
matrimonios y divorcios entre el feminismo y el marxismo. Y básicamente ella lo que plantea son todos estos lugares en la historia política de ambos movimientos en los que se han enfrentado. O sea, aquellas veces en las que ha habido una alianza y aquellas veces en las que ha habido enfrentamiento. Y yo creo que es importante, ¿verdad?, mirar un poco cuáles han sido esas quejas, por qué se han dado estos divorcios y estos matrimonios, porque nos va a informar mucho de por qué el feminismo se comporta como se comporta con los marxistas y hasta cierto punto viceversa. Voy por ahí. Ok. Voy rapidito. Ok. Para empezar, la primera tradición del movimiento obrero al feminismo, ¿verdad? Empezamos ya desde mediados del siglo XIX y principios del XX, vamos por la primera onda, es insistir en el salario familiar, ¿verdad? Los marxistas insistiendo en el salario familiar. Históricamente el capital ha utilizado a las mujeres y a la niñez para reducir sus costos de operación. O sea, en el momento en el que las mujeres están pidiendo también salir un poco del espacio doméstico, integrarse formalmente también al espacio de trabajo, la respuesta del capital es, sí, está bien, no hay problema, pero te voy a pagar menos que al resto de los hombres que están haciendo exactamente lo mismo que tú estás haciendo. Así que al conseguir una mano de obra más barata, y de repente, ¿verdad?, tienes como todo este ejército de reserva, o sea, el doble del ejército de reserva que antes tenía, lo tienes ahora, ¿verdad?, con la integración de las mujeres a la fuerza laboral, obviamente los obreros ahí y la niñez. Los obreros empiezan a decir, mira, me están quitando a mí los trabajos, las mujeres y los niños me están quitando a mí los trabajos. Así que eso ya es una primera traición, ¿verdad? Y se empieza entonces los obreros a insistir en el salario familiar para tratar de sacar a la mujer y a la niñez de los espacios de trabajo. Otra de las traiciones es relegar a las mujeres a las tareas más domésticas dentro de las luchas, incluso dentro de las luchas. Es decir, ¿verdad? Y esto lo llama ciencia rusa la división sexual de la actividad política. Y yo creo que debemos tenerlo bien claro porque eso todavía lo vivimos, Corilla. Este tipo de actividad puede tener, ¿verdad?, cosas como organización, limpieza, tareas secretariales, cuido, confección de alimentos, exacto, la cocina, entre otros. Además de, claro está, el sexismo dentro de las organizaciones. O sea, no es fácil, ¿verdad? Yo creo, porque si analizamos la situación particular de las mujeres y los sujetos feminizados, vamos a ver muchos más puntos de opresión, ¿verdad? Una mujer hoy día, tiene que ir al trabajo, ¿verdad? Esa es la primera, igual que el hombre. Pero además de eso, tiene que encargarse del cuidado de la niñez y del cuidado de los viejos y de hacer la comida y de preparar, o sea, todo eso, esa gama de actividades en las que nosotras tenemos que estar pensando todos los días, además, ¿verdad?, de la responsabilidad de organizar políticamente en los espacios en los que estamos, es difícil. Así que por eso, ¿verdad?, les digo, no es solamente una cuestión de crear los espacios, sino de crear las condiciones materiales para que más y más mujeres y más personas feminizadas puedan acceder a estos espacios y podamos, ¿verdad?, colaborar. Y eso incluye tener un cuidado en los lugares donde haya algún tipo de acción política, tener, ¿verdad?, una distribución justa de las tareas. Y rotación de las tareas. Y rotación de las tareas, totalmente. Así que, nada, como respuesta a la perspectiva, a este pensar de la clase obrera, de clase sin género, las feministas comenzaron a impulsar la idea de género como clase, ¿verdad? Y ahí entonces vamos viendo cómo se empieza a utilizar los términos marxistas
un poco también para llamar la atención a ciertos problemas. Por ejemplo, sabemos que el género como tal, en términos marxistas clásicos, no es una clase. O sea, es la clase trabajadora y la clase capitalista. That's it. That's it. Pero al uno ver, ¿verdad?, y escuchar género como clase, ahí te obliga a separar el asunto, ¿verdad?, y la opresión de la mujer y enfocarte en ese, ¿verdad?, en ese elemento en particular. En particular, las feministas materialistas que surgieron durante la década del 70, entre ellas Christine Delphi, excelente, ¿verdad?, escritora, sostenían que, y cito, eran los hombres y no tanto el capitalismo los que en el marco de producción patriarcal se apropiaban del trabajo reproductivo de las mujeres. Y aquí surge una, ¿verdad?, aquí no, pero esto eventualmente se convierte en un reclamo de muchas feministas, siguiendo a Silvia Federici, que dicen, ¿verdad?, este trabajo de reproducción social, este trabajo que hacemos en las casas, que no se nos paga, debe ser un trabajo pagado. Debe ser un trabajo que tenga su, ¿verdad?, su paga en dinero. Un poco, ¿verdad?, y otras feministas, y yo tiendo a coincidir, pensamos que repensamos realmente si queremos entrar esta cuestión de la reproducción social del trabajo en la lógica del mercado, en la lógica del capital, ¿verdad? Así que un poco en lugar de tal vez pensar en ¿verdad?, que se le dé un cheque a las personas que están haciendo este trabajo, que sería mejor tal vez que sea un trabajo, por ejemplo, que se le delegue al Estado, que el Estado sea el que provea los cuidados, que el Estado sea el que provea los alimentos, que el Estado sea el que provea, ¿verdad?, una serie ¿verdad?, de las necesidades que tenemos. Entonces, nada, esto es previo. Ok. Y entonces, nada, distintas divisiones que todavía yo creo que vemos un poco. Tengo acá... Ok, división al interior del feminismo a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX entre feministas liberales burguesas y las llamadas activistas de la liberación de las mujeres, quienes distintas autores como Kristen Gotzi asocian con las feministas marxistas, tales como Alexandra Kollontai, Nadezhda Krupskaya, Inés Armand, entre otras. Las feministas llamadas liberales tendían a favorecer políticas de acceso a la educación primaria y el voto femenino. Por otra parte, las marxistas buscaban mejorar las condiciones de trabajo de las obreras, independencia económica de los hombres, entre otras. Entonces, ¿verdad?, un poco para tener también una idea, la sección con la que estamos trabajando ahora mismo es el socialismo al que aspiramos. Y creo que si no tenemos una idea clara de cuál fue ese socialismo que hubo en un pasado, no necesariamente tendremos todas las herramientas que necesitamos para poder imaginar ese socialismo para el cual estamos luchando. Así que también otra tarea que yo creo que debemos asumir es precisamente buscar estas figuras feministas dentro del socialismo ya existente. O sea, por ejemplo, Alexandra Kollontai, ella abogaba por el acceso a los divorcios. Esto es a principios del siglo XX en Rusia, una Rusia que hasta 10 años antes era perfectamente campesina, no estaba industrializada, súper conservadora, y es una mujer que estaba abogando por acceso a divorcios, por tener derechos sexuales, incluso por la abolición de la familia como institución nuclear del capitalismo. O sea, ella decía, la familia nuclear está hecha precisamente para atender las necesidades del capital. Claro. O sea, tienes la mujer en la casa, que es la que se ¿verdad?, va a organizar su trabajo para poder reproducir todo lo que necesita esa casa, para que entonces al otro día el padre vaya y haga su trabajo. Y ella también va a organizar la crianza de los hijos y va a organizar también el cuidado de los viejos. Así que ahí tienes un montón de acciones que en otros momentos, ¿verdad?, el Estado o incluso la empresa privada hubiera hecho y que quedan de repente relegados a esta unidad familiar nuclear.
Y lo que Kollontai dice es, mira, o sea, cuán diferente sería la sociedad si nosotras como mujeres no dependiéramos económicamente de los hombres. Si nosotras las mujeres pudiéramos tener tiempo para el ocio, si nosotras las mujeres pudiéramos tener derechos sexuales y reproductivos, tener nuestra independencia, poder, ¿verdad?, amar libremente, organizarnos dentro de los espacios de trabajo, etcétera. Pero nada, ahí traes un libro bien bueno, quien lo quiera ver, se llama Red Valkyries, es de Kristen Gotzi. Ella hace como una breve biografía sobre 4 o 5 mujeres fenomenales soviéticas que yo creo que nos pudieran dar una idea sobre cuál es ese socialismo al que aspiramos. Nada, ya luego obviamente no hay que, o sea, esto todos lo sabemos, una vez llegó Stalin al poder, todos estos derechos que se habían adquirido en la revolución socialista, pues nada, se echaron para atrás. Así que déjenme pasar entonces a la otra parte de la presentación. Ok, aquí estamos. En este libro también la autora presenta, ¿verdad? Y esto yo lo quisiera estudiar un poco más a fondo, pero presenta el beneficio de tener una sociedad, un mundo bipolar, perdónenme. Es decir, el bloque soviético a un lado y, ¿verdad?, Estados Unidos o el bloque capitalista al otro. Kristen Gotzi dice que muchos de los derechos que comienzan a verse en Estados Unidos en los 60 y 70, derechos, por ejemplo, de que las mujeres tengan acceso a las universidades y que tengan acceso a trabajos en las ciencias, etcétera, se dan precisamente por una carrera para sobrepasar el desarrollo de la Unión Soviética. Ya la Unión Soviética desde los 20 estaba incorporando a la mujer a sus agencias y a su, por ejemplo, a los centros de investigaciones científicas. Ya las mujeres llevaban décadas trabajando, mientras que en Estados Unidos todavía, o sea, ni siquiera se consideraba la inserción de las mujeres en el espacio de trabajo. Así que yo creo que es algo bastante interesante y esto lo vemos también con el título 9, esto lo vemos con el Arms Race, el Space Race, ¿verdad? Toda esta serie de ¿verdad? ¿Cómo decirle? Carreras. Sí, de carreras que se dan precisamente por esa competencia entre el bloque capitalista y el bloque socialista. Nada, pasamos entonces al socialismo al que aspiramos. O sea, y yo creo que esa es una pregunta que nos tenemos que hacer hoy y que yo quisiera, ¿verdad?, que una vez terminemos aquí la presentación, que discutiéramos un poco y dialogáramos, ¿verdad?, no solamente hoy, sino que fuera un diálogo continuo sobre cuál es ese socialismo al que aspiramos. Voy por ahí. Por ejemplo, ya les había mencionado que hay gente que dice, para trabajarle el asunto del trabajo doméstico no remunerado, pues hace falta un salario para las personas que hagan ese tipo de trabajo, o que el Estado sea quien colectivice los servicios de cuidado, ¿verdad?, gratuitos. Otro asunto, trabajar cada vez menos, ¿verdad?, tanto fuera como dentro de la casa. Es decir, sí, que cada vez el día de trabajo sea menor y menor y menor. O sea, ¿por qué tenemos que trabajar 8 horas diarias? Pues porque el capital le beneficia que nosotros trabajemos 8 horas diarias, porque eso son 4 horas que nos pagan y 4 horas que tiene de plusvalía. Tan chévere. Vamos entonces, ¿verdad? Lo ideal sería cada vez trabajar menos, redistribuir las tareas, tanto de cuidado dentro y fuera del hogar. La reorganización de las unidades sociales, ¿verdad? Lo que estaba diciendo de Kollontai, la familia nuclear. La familia nuclear, papá, mamá y niñez, no tiene que ser el único tipo de familia que ¿verdad?, que se imponga. También tenemos
vivienda accesible, salud universal, soberanía alimentaria, educación gratuita, procesos democráticos participativos, la democratización de la gestión pública, es decir, que la toma de decisiones quede en manos de los y las trabajadoras, energía limpia, la autodeterminación de los países, la conservación ambiental, la automatización estratégica del trabajo necesario. A mí este tema me encanta, lo que es la automatización y la inteligencia artificial. Yo creo que también como socialistas debemos tener esa conversación. O sea, es no solamente sobre lo negativo, que usualmente escuchamos a los socialistas hablando sobre cómo la inteligencia artificial y la automatización nos roba empleo, pero qué tal si nos ponemos a pensar qué pudiera hacer esta automatización y esta inteligencia artificial para aliviar, exacto, y aliviarnos esos trabajos que como sociedad no queremos, ¿verdad? No queremos hacer nosotros individualmente, pero podemos tener las máquinas y podemos tener la inteligencia artificial para que nos ayude con eso y nosotros podamos tener, ¿verdad? Más tiempo para el ocio, más tiempo para pensar, más tiempo para crear y hacer ese trabajo importante que, ¿verdad? Que queremos hacer, pero que por tener que sobrevivir a esta sociedad capitalista nos vemos obligadas a estar en un 8 a 5, haciendo trabajo perfectamente inútil. Y entre otros, ahí también incluyo, ¿verdad?, el decrecimiento de la producción en la medida posible, pero no, seguimos. En fin, que nuestras necesidades básicas sean cubiertas del saque y que no tengamos que pensar en nuestra supervivencia todo el tiempo. O sea, pero nada, concluyo porque no tengo mucho más y creo que me he ido por distintas ramas. Muy bien. Para poder crear la sociedad socialista a la que aspiramos necesitamos también, ¿verdad?, estudiar los ejemplos pasados. Para empezar también cuestionar lo que se nos ha enseñado del socialismo, ya que sabemos que como colonia del país promotor por excelencia del capitalismo durante todo el siglo XX y lo que va del XXI, el capital hará todo lo posible por fijar una opinión colectiva negativa del socialismo. Es decir, no sé si ustedes lo han visto, hay un libro bien bueno que se llama Capitalist Realism, ¿verdad? ¿Sí? De Mark Fisher, que es precisamente habla sobre esa incapacidad a veces de uno de poder ver más allá del capitalismo, o sea, ver otro sistema económico, político, que no sea capitalista. Y yo creo que hay que empezar, ¿verdad?, a hacer ese tipo de lectura, a cuestionarnos todo lo que se nos ha dicho, todo lo que se nos ha dicho también del socialismo, y entender qué es lo que queremos y aspiramos. Nada, se me quedaron varias cosas, pero ya estaba hablando demasiado, así que lo voy a dejar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.